Muy buenas tardes, qué bueno estar otra vez acá, junticos, a través de las pantallas, pero con nuestros pensamientos, nuestras expectativas, nuestros buenos deseos siempre dispuestos, inclusive virtualmente. Esta es una eh, reunión del grupo de psicoeducación que se llama GPS y en esta tarde estamos reuniéndonos las personas que pertenecemos a Sobime. Les cuento que el horario va a ser un poquitico modificado y ya nos vamos a seguir reuniendo solo los sábados y los domingos a las 2 de la tarde, ya que gracias a la apertura de muchos de los sectores, los viernes a muchos nos queda un poquitico difícil. Entonces, bueno, igual el momento de encuentro que sea este. Y si nos quieren recordar, entonces podemos acceder al canal de YouTube y desde el canal de YouTube ver entonces las grabaciones que tenemos ahí dispuestas en la lista de reproducción que se llama GPS. Eh, Quisiera saber si alguien nos quiere saludar, contarnos cómo ha estado en estos días, qué expectativas tiene con el tema de hoy. Fanny, ¿tú quieres? Ah, bueno, vamos a escuchar primero a Juan Ramiro y luego a Fanny que tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces este saludo se debe eh, aprovechar para recordar lo que acaba de decir Claudia, que vamos a empezar a tener los GPS solamente sábados y domingo. Esto pues tiene un lado bueno en el sentido que muchos de nosotros pues ya nos hemos ido incorporando a nuestra vida habitual y los viernes nos queda ya un poco difícil asistir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quiero que consideremos la importancia que esto tiene y que seguimos pues unidos a través del GPS y de este canal. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. ¿Quién más nos quisiera saludar, contarnos qué expectativas tienen con el tema, si les dio tiempo de averiguar algo, o si ya tienen una idea por alguna noticia o algo? Bueno, mientras que nosotros nos vamos preparando entonces para este maravilloso tema que nos tiene preparado Luz Patricia, vamos a escucharla a ella. Hola, Luz Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Qué rico estar aquí de nuevo con ustedes. Muy contenta porque las situaciones difíciles traen, detrás de una situación difícil viene algo maravilloso. Ayer se me dañó el computador y pues bendito sea Dios que se dañó, ¿no? Porque tuve que adquirir uno nuevo y aquí estoy estrenando, muy contenta porque estoy aprendiendo tecnología en vista de que cada cosa nueva trae novedad y creo que hoy voy a tener muchas novedades. Espero que el transcurso de toda la reunión sea muy bien, sin inconvenientes. Saludo a Claudia, a Juan Ramiro, a Fanny, a Julia Agredo, a Julia Gómez, a Olga y a los que vayan llegando en adelante. Bienvenidos para abrir la mente al conocimiento que hoy vamos a compartir entre todos. Gracias, Claudia, por abrir este espacio. Qué bueno, Luz Patricia, poder estar esta tarde contigo. Les cuento que ya este es la continuación de unos GPS previos que habíamos abordado. Los GPS se llamaban Conociendo al líder que llevo dentro y ese tema nos llevó a ampliar, a profundizar, a repensar un poquitico más y hacer el proceso que de alguna manera muchos líderes actuales están haciendo, que ya hicieron. Entonces, para que nos sirva como guía, como propuesta, como meta y reconocer todos esos valores que todos los seres humanos tenemos, que nosotros también tenemos y que nos pueden posibilitar, ojalá que nos posibiliten, eh, la, el deseo, la necesidad de servir a otros con nuestro liderazgo. En este caso, la propuesta es líderes cuánticos. Cuéntanos un poquito, Luz Patricia, a qué se refiere eso de líderes cuánticos. Bueno,
Resulta que en los GPS que tú mencionas anteriores hicimos uno con una metáfora muy bonita que era la de los superhéroes, donde íbamos a encontrar ese potencial que nos convierte a nosotros en héroes, heroínas, en líderes y en lideresas. Hicimos un trabajo personal muy bonito, cada uno descubrió ese potencial y su contrapoder para incluir ambos, porque en el liderazgo nada se excluye, todo se incluye. Después consideramos algunos personajes de la o historia de la humanidad, donde cada uno de ellos a su manera ejerció su liderazgo, su potencial lo puso al servicio de los demás. Veíamos desde el lenguaje y desde las expresiones faciales o la imagen que nos podía suscitar a nosotros, porque la idea era más suscitar un taller de reflexión que una controversia de tema político o religioso. Entonces, vamos a continuar en esa misma tónica. La propuesta para hoy con el tema de los líderes cuánticos sigue esa línea. Vamos a abrir la mente, a descubrir el propósito que yo traigo con este tema es despertar en cada uno de nosotros un sentimiento profundo de gran esperanza, de que lo que viene para la humanidad es hermoso. Vienen situaciones que aunque le precedan caos, oscuridad, sombras, viene un gran amanecer para la humanidad. Algunos lo llaman la nueva era, otros lo llaman la era digital, otros lo llaman el periodo cuántico, como parte del desarrollo espiritual del ser humano, una nueva manera de interpretarse a sí mismo. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy al principio tiene un poquito de teoría, pero los invito a que nos dejemos tocar el corazón y la mente por alguna de las expresiones que vienen a continuación, y para no retrasar mucho el asunto, vamos a entrar en materia. Les voy a presentar, entonces voy a compartir con ustedes a grandes rasgos lo que habíamos visto. Me salí, no, ya volví. Voy a presentarles esta. Me dicen si se ve en pantalla, por favor. Sí, ya lo vamos a empezar a ver, Luzpa. ¿Y esto cómo se quita? Bueno. Pero habíamos volvió visto a, esta presentación. ya lo vi, qué pena. Bien, entonces, habíamos visto, lo voy a pasar un poco rápido, a estos personajes. Habíamos visto a Confucio. ¿Sí lo ven? Sí. A Buda, habíamos visto a Lao Tse, a Jesucristo, Gandhi, Martin Luther King, a la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Dalai Lama, Malala Yousafzai, yo no sé pronunciarlo, pero Yousafzai, a Juan Pablo II, a Khan Abdul Ghaffar Khan, un musulmán, Leima Roberta Gowi, a David Hawkins, Adolfo Hitler, Kim Jong-un, Fidel Castro, Augusto Pinochet, Omar Gaddafi, Muammar Gaddafi, y a Manuel Antonio Noriega. Y luego habíamos visto liderazgos para unir o para separar, y entramos con las actitudes de estos líderes que dieron ejemplo a Juan Pablo II, que perdonó a quien lo intentó asesinar, dos chicos de distintas religiones abrazándose, cuando se dieron la mano, el pacto que terminó con la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el apartheid en Sudáfrica, el fin de la Guerra Fría, momentos históricos del siglo XX, donde se vio que sí era posible asumir un liderazgo de integración más que de división.
y luego entramos al liderazgo cuántico en la nueva era. Lo introduje con algunos personajes que vamos a ver a continuación, pero la idea es luego profundizar. Había escogido a la presidenta de Taiwán, que le invito a que miren su rostro, su expresión, de 63 años. Dice, me entristece ver estas escenas de violencia contra manifestantes desarmados en Hong Kong y espero que Taiwán pueda seguir sirviendo como un faro de democracia para quienes buscan la libertad. Esta es la primera ministra millennial de Finlandia, 34 años. Mi objetivo era y sigue siendo hacer del mundo un lugar mejor. Soy de una familia homoparental, o sea, de padres homosexuales, y eso sin duda me condicionó para que la igualdad, la paridad y los derechos humanos sean más importantes para mí. La primera ministra de Nueva Zelanda, de 33 años. Somos uno, ellos somos nosotros, se estaba refiriendo a las minorías musulmanas. Y en política podemos decidir dar ejemplo. Realmente creo que todo lo que estoy haciendo es mostrar los valores de los neozelandeses. La primera ministra de Noruega, quiero que resalten también no solamente su rostro, sino la frase lo dice por mí. Yo también tengo mis complejos y espero poder demostrar que las mujeres pueden llegar lejos sin ser jóvenes, guapas y delgadas. Y en la foto observen a todos esos caballeros cómo la miran, ¿no es cierto? Y sin embargo es la primera ministra de uno de los países más ricos y más organizados del mundo. La primera ministra de Islanda, también de 44 años, es muy raro que yo sea la segunda primera ministra de Islanda, debería ser la número 15 o algo así. Mírenle el rostro sin maquillaje, mírenle la frescura, estos rostros de estos nuevos líderes mundiales actuales. Esta es la primera ministra de Dinamarca, yo resalté en ella estos gestos y estos rostros porque es una persona que lidera con el nuevo ámbito cuántico que incluye la inteligencia emocional, donde se da lugar a la expresión de las emociones. En ella, miren ustedes, se permitió en un gran evento político soltar su risa, su carcajada, aunque se tapó un poco, pero se rió sin temor alguno, se le ve pensativa, se le ve hablando contundentemente, mostrando un poco de enojo, y la frase dice, por supuesto estoy contrariada y sorprendida de que el presidente de Estados Unidos haya cancelado una visita de Estado. Son líderes que no excluyen el mundo emocional, y estos son los líderes cuánticos, vamos a ver más adelante. Esta gran persona, Angela Merkel, de 65 años, canciller de Alemania, también es una mujer que tiene el perfil de un líder cuántico. Ella también no teme expresar sus emociones. Es una mujer que no busca protagonismos y sin embargo ha llegado muy alto. Ella dice, lo único que me disgustaba de la profesión de científica era no tener la oportunidad de hablar con la gente. Es una persona cercana, empática, que son las características de los líderes cuánticos. Pero no solamente hay mujeres, también hay unos personajes como Leo Varadkar, de 41 años, muy joven, el primer ministro de Irlanda, y es un líder muy humano, que se sale de esa camisa de fuerza y de ese esquema del político que tiene que saberlo todo y tener todo bajo control. Dice, yo nunca estaría demasiado seguro de nada. Siempre que se dirige al público es sonriente, no teme mostrar sentido del humor, como se ve en la fotografía con sus medias rojas. Tenemos a este otro personaje, canciller austriaco, muy joven, de 33 años, y dice, tengo un objetivo que es dar lo mejor y mejorar la vida de las personas de nuestro país para que todos en Austria puedan tener una vida feliz y satisfactoria. Es un hombre que incluye la felicidad en su discurso. De hecho, precisamente esas cositas que yo quiero resaltar son las características del líder cuántico. Y tenemos esta que quise contrarrestar porque el presidente de Corea del Sur y el presidente Donald Trump en un mismo evento, cada uno reflejó con sus gestos un
un sentimiento, ¿cierto? Cada uno a su estilo. No quiere decir que el uno sea bueno y el otro sea malo, nada, sino que cada líder tiene su manera de expresar y de celebrar. Y yo quiero resaltar el de Moon Jae-in, que es uno de los presidentes que también se califica como líder cuántico. Tenemos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 39 años. También quiero resaltar con Boris Johnson la expresión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a continuación de la vibración que maneja cada líder cuando se dirige a un público, cuando se dirige a sus seguidores, a su pueblo. Y la vibración se refleja totalmente en el rostro y en los gestos. Y al final quise poner esta como un cuestionamiento, ¿cierto? Quizás conocemos un poco más de cerca a Nicolás Maduro porque nuestros medios de comunicación le siguen dando mucha importancia, conocemos su estilo, su manera, y al lado izquierdo coloqué este interrogante porque yo me hago esa pregunta. ¿Cuál sería el estilo cuántico que contrapone a un estilo que conocemos como dictatorial, ¿cierto? Entonces, con esto termino y paso a la siguiente presentación para que podamos entender un poco lo que es permítanme, yo veo aquí. Ay, ¿qué se me hizo? Cuánticos. Bien, ya estamos viendo el material de del cuántico. Este tema es demasiado amplio, no se puede abordar en un solo GPS, pero nos va a dar lugar. ¿Sigue con la misma? No, ya cambió Luz Patricia, que es Sí, el ámbito ok, bien. cuántico. Sí. Exactamente. Entonces, vamos a no a profundizar mucho, pero sí a reconocer esto. Miren ustedes estas dos imágenes que las vamos a profundizar a continuación. Al lado derecho está todo lo que corresponde a la física clásica, ¿cierto? Donde se nos habla de cómo está compuesta la materia. Y al lado izquierdo está como las tres formas de existencia que el mundo está reconociendo en la actualidad, que va mucho más allá de la física clásica. Entonces, perdón. ¿Yo cómo hago para que avance? Ya, ¿cierto? Entonces, lo primero que para introducirnos en el mundo cuántico, reconocer que cuando éramos niños imaginábamos un mundo lleno de posibilidades infinitas y al crecer perdemos de vista ese potencial inagotable. Para un niño no hay límites, para nosotros adultos a medida que vamos creciendo, la vida se nos va volviendo muy limitante, algo así como este caballo que escogí para que miráramos. Vemos solo una obra de arte en la pared, y dejamos de ver las numerosas obras que hay en el museo o en tantos museos que existen. Es decir, lo que vamos a ver sobre el tema cuántico es hacerse de cuenta que le quitamos a este caballo esto que le tapa la mirada y lo obliga a mirar solamente hacia el frente, y al quitarle no me acuerdo cómo se llama esto, bueno, se le abre el mundo porque empieza a ver que hay infinitas posibilidades y que las estaba perdiendo por mirar en una sola dirección. La física cuántica reconoce entonces tres niveles de existencia. Reconocemos lo físico o material, el primer nivel de existencia, el segundo es todo lo que tiene que ver con la información y la energía, y el tercer nivel es la conciencia o la gran mente, lo que conocemos como el mundo virtual. Sigamos. El ámbito físico, lo conocemos y es en el que nos hemos movido a nosotros y nos tocó estudiar en el colegio, que los de hoy estudian cosas muy distintas.
El mundo visible, palpable o perceptible es lo que tiene un principio y un final gobernado por las leyes de causa y efecto, donde todo es predecible y calculable. Ese es el mundo físico material. Vamos a ir a profundizar un poco. Entramos a otro nivel de existencia, que es el mundo cuántico. Es todo aquello que consiste en información y energía. Todo lo que es insustancial, no se puede tocar, no se percibe. Entre ese mundo cuántico está, por ejemplo, la mente, los pensamientos, el ego. Son realidades que damos por ciertas, pero que no las podemos palpar ni percibir. Por ejemplo, todo lo físico, todo está hecho de información y de energía. De ahí parte toda la teoría cuántica. Por ejemplo, la silla en la que me siento consta de moléculas, átomos y partículas subatómicas. Pero esas partículas subatómicas no son sólidas porque son paquetes u ondas de información y energía. Entonces, cuando uno estudiaba en el colegio esta física clásica, llegábamos hasta el átomo, ¿cierto? Y las partículas, y reconocíamos, por ejemplo, las ondas de la luz y del sonido, y sabíamos que no son palpables, no son físicas, pero que existían. Sin embargo, hoy la ciencia reconoce que esas partículas subatómicas son paquetes u ondas de información y energía, lo que llaman hoy un cuanto o un fotón, ¿cierto? Cuando se nos habla de cuantos en la ciencia, es lo más ínfimo y tan ínfimo de la materia que no se puede ni tocar. Entonces, el mundo cuántico es el mundo de la información y de la energía que es insustancial. Y el tercer nivel de existencia, que hoy, increíblemente, pero la ciencia está entrando a este ámbito, es al ámbito no circunscrito, a lo que se ha llamado la conciencia, lo virtual, lo espiritual, el ser universal, la gran mente y para muchos Dios, ¿cierto? Es lo no material, es el potencial puro e infinito más allá del espacio y del tiempo. Pero nosotros en esta charla no vamos a ahondar en este ámbito no circunscrito, no manifestado, que es el de la gran mente, sino en el cuántico. Aquí, como mencionaba anteriormente, sabíamos que las partículas, la materia, eran partículas y que las ondas, por ejemplo la de luz y del sonido, son ondas. Es decir, teníamos muy claro la diferencia entre lo que eran las partículas y las ondas. Pero resulta que llegó la física cuántica y nos revolcó el conocimiento y revolucionó a todos los grandes investigadores porque encontró algo maravilloso. Hoy se sabe que una partícula subatómica es parte de un paquete de onda. Es parte de un paquete de onda, eso que llamamos un cuanto, de una concentración de energía y que aparece físicamente solo si hay un observador que la mire. Si nadie dirige la mirada hacia ese paquete de onda, no se materializa. Para decirlo en términos así como más masticables, aun cuando puedo decir disparates porque no soy experta en el tema, pero más o menos la idea que yo tengo es esto, que si tú tienes en tu habitación, digamos, una papelera, ¿cierto? Esa papelera se vuelve física, material cuando tú la ves, cuando la observas, y está ocupando un lugar en el momento en que la observas. Las cosas existen si hay un observador que las mire. Si nadie dirige la mirada hacia ese paquete de onda, porque es un paquete de onda más que un sólido, algo material, no se materializa. Y esto la ciencia lo tiene comprobado con un montón de experimentos y esto ha revolucionado la ciencia y ha hecho ha creado un caos impresionante en el mundo del conocimiento porque se está verificando que las cosas existen si hay un observador que las mire. Por ejemplo, tu realidad existe, depende de la mirada que tú diriges a esa realidad. Si tú la ves de una manera y otro que la vea de otra manera, la verá completamente distinta, porque la realidad aparece siempre y cuando haya un observador que la mire. Miremos este caso muy conocido, es la del observador con su mirada,
crea la realidad que lo rodea. Esto ha revolucionado todos los temas grandes científicos como Humberto Maturana, por ejemplo, que es un biólogo maravilloso, y muchos otros filósofos, sociólogos, en muchas áreas de la ciencia están coincidiendo en que las cosas, tú creas la realidad, depende de cómo la digas y cómo la mires y cómo la declares. Entonces, miremos aquí el elefante, como para el que tiene la trompa dice que un elefante es como una gran serpiente, porque está tocando la trompa, y esa es la realidad. Para él, un elefante es como una serpiente. Para el otro, no, es más bien como el tronco de una palmera. Para otro es, pero ¿qué decís? Es como un enorme abanico, porque está sencillamente tocando y palpando la oreja. Estáis todos equivocados. Un elefante es como un ratón, ¿cierto? Entonces la frase clave es: el observador con su mirada crea la realidad que lo rodea. Así, cualquier líder, cuando va a liderar una nación, un país, una organización, una empresa, una comunidad, un hogar, crea la realidad de acuerdo a cómo la mira. Esto es fundamental porque esto viene de este concepto comprobado en la ciencia cuántica. La cuántica nos abre entonces a un mundo infinito de posibilidades. El que tenía ese niño cuando era chiquito nos muestra que todo está interrelacionado y conectado por información y energía. Nos quita toda clase de límite y de toda posibilidad de predicción y de cálculo. Nos enfrenta a entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que es lo que hoy se conoce como los entornos VUCA. Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. La observación es la que convierte la posibilidad en realidad. Y esto así juzga, nosotros a lo paisa lo decimos con un refrán muy conocido: cada quien habla de la feria según cómo le va en ella. A esto se refiere, cada quien ve las cosas según cómo las ve. Bueno, así lo no observado. Sí. Cuando termine le damos la palabra a Juan Ramiro, por favor. Claro que sí, yo quiero terminar esta partecita para salir de la teoría y entrar al conversatorio. Así lo no observado puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando decimos que esto de que en dos lugares, lo observado puede estar en dos lugares al mismo tiempo, es una de las cosas más revolucionarias que está comprobando la ciencia cuántica. La observación es la que convierte la posibilidad en realidad. Así, lo no observado puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Dos sucesos correlacionados y en dos lugares diferentes pueden ser, de hecho, los movimientos de un solo suceso. Estas son frases típicas de lo cuántico para que lo podamos ir entendiendo. La sincronía de la que nos habla, esos sucesos correlacionados, alude a una coincidencia en el tiempo o a la simultaneidad de hechos o fenómenos. Y estas son palabras típicas de lo cuántico: concordancia, coincidencia, simultaneidad, coexistencia. Aquí con este ejemplo quiero que miremos. Dos cuerpos se sincronizan cuando comparten la misma energía. Ambos perciben el mismo dolor o la misma emoción. Esta es una descripción de lo que se llama empatía. El liderazgo cuántico es completamente empático. Dice: la cuántica explica el fenómeno de la empatía, las posibles interacciones e interrelaciones en la diferencia. El dibujo lo muestra. Lo que nos conecta no es que codo con codo nos tocamos piel con piel, sino que todos tenemos una información y una energía que se conecta con la información y la energía del otro, y si existe esa conexión en una misma vibración de paquetes de onda, resulta que nos movemos en la misma dirección. Y esto, un líder cuántico se mueve más que por convicciones y grandes ideales, por una vibración que emite y que sincroniza con todos aquellos con quienes comparte su pueblo, su gente, sus seguidores, y hace que haya una sincronización. Por lo tanto, aparece la sinergia que posibilita el alcance más efectivo de las metas. Los líderes cuánticos son capaces de afrontar un futuro con múltiples escenarios de realidades posibles. Al orientar de forma positiva y estratégica su propia energía
y en sinergia con la energía de sus seguidores se materializan de forma más eficiente las metas. Los líderes cuánticos traen un nuevo orden mundial centrado en la equidad y la ayuda mutua, en equilibrio con el entorno y la naturaleza. Por eso, el líder cuántico de esta época persigue el desarrollo, la evolución de cada seguidor, generando en ellos un líder nuevo, quizás con teorías hasta entonces desconocidas e inspiradoras. Traje a colación el liderazgo del siglo XXI, que se dice que es totalmente femenino, no exclusivamente femenino, porque también los hay hombres. Se refiere a unos líderes que le dan lugar a la emoción, a la inteligencia emocional, a la empatía, ¿sí? Y que tienen propósitos cada vez menos egocéntricos. El líder cuántico no lleva a cabo sus funciones con la egolatría que pudieran hacer los líderes con otros patrones de conducta. El líder cuántico persigue más bien el anonimato, haciendo quizás un pequeño guiño a la humildad, al interés de demostrar que al romper un modelo de líder endiosado, se debe renunciar a la autocongratulación constante. Esto quiere decir que los líderes cuánticos que vienen se ocupan más del realmente el beneficio del otro, del bien común, que el suyo propio. Viene un esquema completamente distinto para la política en el siglo XXI, muy esperanzador, donde ya se está empezando a ver la gerencia cuántica, por ejemplo, en las corporaciones o en las empresas, no admite la predicción, la planificación, el control y la evaluación. Es un cambio revolucionario total de la manera como se ha liderado hasta el momento. No es un liderazgo determinista y sus resultados se construyen en el camino. Allí es donde nace la creatividad, la innovación, fruto del ingenio humano. Es decir, el liderazgo cuántico está trayendo un modo de ser del político o del líder en cualquier ámbito completamente desegolatrizado, autorreductor por completo, ego reductor diría más bien. Y entonces estas son otras palabras que se encuentran relacionadas con el tema. Se habla de transdisciplinariedad porque ya todo es posible. Mejor dicho, en el mundo llegó un momento donde todo es posible, todas las probabilidades existen, no hay nada calculable, nada se puede predeterminar, sino que estamos abiertos a lo que va llegando, lo que se va presentando, y por eso una de las características fundamentales de un buen líder cuántico es la intuición, que es capaz de leer lo que pasa en el momento y está abierto a una infinita información y redes de datos. Hoy se habla del Big Data, donde la capacidad de recoger tantísima información, de manera que el líder no tiene que estar ocupado de recoger la información porque ya la tecnología se la ofrece y puede empezar a liderar ocupándose de otros aspectos como es la inteligencia emocional. Y para prueba un botón está este que encontré en un publicado en internet donde dice se buscan managers cuánticos, es decir, ya el mundo está demandando este tipo de líder. Bueno, me extendí tal vez mucho, pero era una visión rápida. Ahora sí, me encantaría escuchar a los que quieren participar, qué impacto les ha generado esta presentación, qué despertó en su corazón, en su mente, qué lo movió, qué sacudió, de qué se dio cuenta que no sabía. Y si mi gran pregunta es si esto le genera esperanza en un futuro mejor, porque ese es el objetivo. Aquí vamos a despertar deseos de seguir viviendo. Gracias. Escuchamos a Juan Ramiro. Bueno, a mí el tema pues siempre me ha parecido muy confuso, porque yo siento que son una cantidad de temas que se van, no encuentro la palabra exacta, pero como que se van mezclando y entretejiendo y los resultados que se van viendo son más confusos que aclaradores, ¿cierto? Sobre todo porque mezclan una cantidad, digamos, de ciencias y disciplinas, tal vez para mi concepto, tratando de justificar
una cantidad de razonamientos que pueden ser muy válidos, pero difíciles de comprobar. Yo confieso que soy más, digamos, más hacia el lado de lo perceptible y palpable que lo imperceptible. Entonces me es muy difícil entender varias cosas, ¿cierto? Pero se me crearon demasiadas en lo que tú dijiste, fueron tantas las cosas que se me crearon en la mente, las preguntas y demás, que no fui como capaz de irlas eh, anotando y guardando, pero hay muchas cosas que a mí se me crean aquí y es algo. Hay una película que más o menos refleja esto de lo cuántico y sobre todo aquello de los sucesos que pueden ser simultáneos en diversos ámbitos, ¿cierto? Que se llama El efecto mariposa y la recomiendo que la veamos. Es una película muy bonita y habla de este tipo de cosas, ¿cierto? Y la película, como el tema mismo, crea más inquietudes que respuestas, porque este es, para mí en este momento es un tema demasiado nuevo, que la cantidad de inquietudes que abre, voy a poner la cámara, perdón, esta no, la otra, que la cantidad de inquietudes que abre, precisamente de eso se trata, es de que nosotros trascendamos este mundo que tenemos en este momento y empecemos a cuestionar, pero en el sentido bueno de la palabra de cuestionar, no como de negar, cuestionar negando, sino como cuestionar abriéndonos a las nuevas posibilidades. Entonces eso es lo que yo he entendido hasta el momento sobre lo que es la cuántica. Ahora, si nosotros nos vamos a hablar de lo que es la filosofía, que la cuántica obviamente se basa en la filosofía, hay algo muy importante y es que la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la cuántica desde el lado filosófico, entonces se abre como para mí, es para mí, se abre como un concepto de búsqueda de verdad de una cantidad de cosas nuevas y parámetros que son necesarios. Pero dentro de mi racionalismo también pongo mucho cuestionamiento en el sentido de que yo soy un creyente escéptico. No creo tanta maravilla todavía. Pienso que es un mundo todavía por descubrir y hay muchas frases que se van convirtiendo y muchos hechos que se van convirtiendo en cajón, frases y cuestiones de cajón que yo pongo en cuestionamiento. Uno de los cuestionamientos que pongo es el que el liderazgo pertenezca a las mujeres y que no es excluyente. No, para mí eso inmediatamente genera, digamos, un muro en el sentido que entonces crea diferenciaciones cuando precisamente la cuántica habla que no las deberían haber, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo empiezo como a cuestionar quiénes están dirigiendo, cómo lo están dirigiendo y por qué lo están dirigiendo. Entonces eso es como lo que me va despertando. No quiero decir que yo no soy a favor de las posibilidades del género, ni soy homofóbico, ni xenofóbico, ni nada de estas cuestiones. Siempre he ido en cuanto todo ese tipo de etiquetamientos que ha existido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cuestiones que pongo, una de las muchas que pongo frente a la cuántica. Entonces, vuelvo y digo, yo a este respecto soy, digamos, un escéptico creyente. ¿Qué quiere decir eso? Todavía lo miro con mucha cautela y espero que las cosas y todas estas cosas puedan ser, digamos, desarrolladas desde hoy, ¿cierto? Eso es como lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Escuchamos a Luz Patricia y luego a Fanny. Bueno, gracias. Disculpen, yo tengo dos micrófonos o uno. Bueno, ya.
Sí, Juan Ramiro, gracias por tu postura, por compartir con todos nosotros tu postura. Como sabemos en Asobime, mientras más diferentes sean las perspectivas, más enriquecedor, porque como no entramos a polemizar, ni a decir, ni a convencer a nadie de nada, sino suscitar reflexión, entonces me encanta que lo hayas hecho con esa apertura, con esa confianza en nosotros, de presentar tú dices tu creencia escéptica, ¿cierto? Que es más como te dispones a estar en camino de descubrir y de conocer estos temas. No sé si alguien más quisiera compartir. Fanny, qué rico. ¿Con quién le habías dado la palabra tú, Claudia? Sí, a Fanny. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo les quería decir que estoy muy inclinada a la percepción que tiene Ramiro de las cosas en cuanto a su escepticismo. Sin embargo, la tomo desde un punto de vista un poco diferente, porque la cuántica, a ver, los que quieran entender un poquito, la explicación que nos dio Luz Patricia fue muy interesante. Los que quieran entender un poquito más en cuanto a la experiencia de la cuántica, les cuento que hay un experimento muy, muy interesante que la explica, y como es un experimento, uno lo puede, como cualquier experimento, uno lo puede digerir más fácil. Es el experimento del gato de Rodinger. Más o menos les voy a comentar súper rápido porque es así de sencillo, es así de pequeño. Si tú metes un gato en una caja, el gato, en la caja hay una trampa X que pues, el experimento se extiende, pero digamos que hay una trampa X donde si se rompe X caja dentro de esa caja, el gato puede envenenarse o no. Es decir, que cuando el experimento de Rodinger en cuanto a la cuántica nos dice que hay 50% de posibilidad de que el gato dentro de la caja esté muerto y hay 50% de posibilidad de que el gato dentro de la caja no esté muerto. Solamente cuando el espectador, que es lo que nos explicaba Luz Patricia, abra la caja, se da cuenta si el gato está vivo o está muerto. Es decir, que depende, como nos explicaba Luz Patricia, pero en este experimento es un poquito, pues yo entendí la cuántica con ese experimento. El espectador solo se da cuenta si el gato está vivo o muerto cuando abre la caja. Entonces, por eso es lo que Luz Patricia nos explicaba ahorita, que depende del espectador. Entonces, pero entonces hay otro tipo de experimentos que nos hablan un poquito más acerca de los electrones y las partículas subatómicas que nos decía Luz Patricia ahorita, que si yo tengo una caja y le lanzo unas rendijas y yo le lanzo unas canicas, las canicas me dicen, y yo en las rendijas, las canicas se ve que siguen un comportamiento porque es donde yo las dirijo. Pero si yo le lanzo partículas subatómicas, es decir, electrones, nunca, los patrones no se ven, porque no, como son partículas subatómicas, no se ven. Solo, ¿y por qué? Porque las partículas subatómicas solamente se dan cuenta cuando el espectador va hacia las rendijas, hacia la caja, la abre, y ahí sí, la decide, como el espectador tomó una decisión, las partículas se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ella nos hablaba de la empatía, y entonces que tienen las partículas subatómicas, eso en física es muy cierto. Sin embargo, yo difiero con la conclusión y me apoyo en lo que Ramiro dice, en el escepticismo de Ramiro. ¿Por qué? Porque, como sabemos, cualquier líder que entre comillas se pueda llamar líder cuántico, en realidad todos sabemos que los que llevan el poder están, como Kim Jong-un y muchos, tienen un séquito de personas que les sugieren, vea, es que usted debe actuar así, es que usted debe ir a abrazar a un niño,
usted debe cargar una niña, es decir, demostrar empatía. Él no es empático, pero los que lo aconsejan le dicen, vea, sea empático, lo obligan, le enseñan y saben que la empatía va a llevar. Entonces, cuando uno tacha a un líder de, entre comillas, cuántico, creo que eso es, ahí está mi punto, que no es que el de escepticismo, como el de Ramiro, porque es que eso es entrenable. Y un mentiroso es capaz por algo se llama mentiroso, porque es capaz de fingir esa empatía. No es empático, solamente quiere el poder. Entonces, cuando uno tacha a ciertos líderes de cuánticos, creo que es una línea delgada, como la línea delgada que hablaba ahorita Luz Patricia de el liderazgo del siglo XXI, pues eso, Dios mío, no queremos, pobre Venezuela con ese liderazgo del siglo XXI y pobre pues tantos países que han sufrido con ese tipo de líderes. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ser, como Ramiro nos expresaba, muy escépticos y tener mucho cuidado porque él, entre comillas, otra palabra que mencionaba Luz Patricia, nuevo orden mundial, es algo que lo tenemos que saber digerir porque nos venden algo, entre comillas, muy hermoso, que tiene una portada muy linda, pero hay personas detrás que solamente quieren el poder. Pero sin embargo, yo los quiero llenar de buena energía, como Luz Patricia nos sugiere, que yo sé que esa es la intención de ella. Entonces, vayamos a las palabras de Jesús y vamos a, pues, mi líder favorito. Por sus hechos los conocerás. Entonces, ¿qué hace este líder? Las cosas que hace, no la carita que tiene, porque puede tener una carita muy linda y abrazar a un niño, pero ¿qué está haciendo por el pueblo? ¿Qué está haciendo? Pues por sus hechos, por sus hechos. Entonces, eso es como para dar el positivismo, que yo también pues soy una persona muy positiva y me encantan los buenos líderes, no los que se aprovechan del poder. Eso era como mi aporte y pues decir que sí, estoy de acuerdo con el escepticismo de Ramiro, pero también con el positivismo de Luz Patricia. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Escuchamos ahora a Juan Ramiro. Sí, yo quiero aclarar pues que cuando digo escéptico creyente es porque no quiere decir que yo vaya en contra o niegue, entre otras porque no tengo el criterio suficiente ni el conocimiento para negar algo detrás de, pues algo que tiene detrás una cantidad de pensadores, de científicos y demás, que eso de alguna manera demuestra que existe, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo escéptico es porque también detrás de todas estas cosas nuevas hay personas o corrientes de conocimiento filosóficas y demás que se montan en ese bus para aprovecharse de oportunidades, ¿cierto? Entonces, por eso esas son personas que nosotros llamamos charlatanes, ¿cierto? Entonces, ahí también como que hay que empezar a diferenciar. Y hay una cosa que se me olvidó ahora, que es muy especial y que lo manejó Luz Patricia y creo que lo explicó muy bien, cuando mostró la imagen del elefante y las 4 personas, ¿cierto? De que cada uno crea su propia realidad. Y eso es cierto. Eso ahí yo no puedo discutir y llevamos 9 meses, ya vamos para casi 9 meses, nosotros hablando de nuestra propia realidad frente a la realidad que nos circunscribe, ¿cierto? Entonces allí yo estoy, digamos que montado 100% en el bus, pero también quiero decir que mi realidad no es la realidad exacta y que a todo el mundo le debe quedar, porque en algún momento que estoy en una conversación acerca de la cuántica, alguien que debate mucho esta teoría puso una realidad precisamente puso un ejemplo precisamente con esto y decía, listo, aquí hay una realidad y todos nosotros fabricamos una realidad, pero negar que afuera hay otra realidad es negar una cantidad de cosas
que no podemos tomarlo de esa manera. Entonces dijo, ¿quién de ustedes aquí ve una ballena en este cuarto? Entonces, pues nadie. Entonces eso dice que no existen las ballenas. Eso dice que las ballenas no son una realidad. Entonces, eso es otra cosa que es muy importante, y de allí vengo yo a decir, ¿cierto? Que para mí, y lo que he entendido, es que cuando hablamos de la realidad, es mi propia realidad y cómo yo, desde mi parte interna, fabrico una realidad que es mi realidad, que no necesariamente es la realidad de otro, pero no puede ser que desde mi realidad yo niegue la realidad del otro. Eso es a lo que me quería referir. Gracias. Bueno, con permiso de Luz Patricia, yo también quisiera dar mi opinión. Cuando Luz Patricia estaba presentando las diapositivas, todo el tiempo pensé en Asobime. O sea, escuché en primera persona pensando como participante de Asobime. Y las primeras diapositivas, cuando nos mostró esos primeros líderes que ya llegaron a ese punto de liderazgo, yo veía ahí fuerza, veía gran capacidad verbal, veía poder de convocatoria, persuasión, con poder de convencimiento, actitud corporal y verbal muy fortalecida. Y pensé en Asobime. Y en Asobime, como no tenemos jefe, y más ahora que no tenemos personería jurídica, como no tenemos un presidente, como no tenemos un profesional de la salud, psicólogo o psiquiatra que nos coordine, que nos dirija, nosotros estamos como ahí, no tenemos eso. Entonces, pienso yo que no pertenecemos a esa clase, que en Asobime no concebimos esa clase de liderazgo donde hay alguien que dirija y que tiene unas competencias y una trayectoria que lo lleva a ser el líder o la lideresa. Y eso me gustó, pues pensando también en el tema que vamos a trabajar hoy. Y cuando empezó a mostrar Luz Patricia todas las diapositivas, yo seguí pensando en Asobime y empecé a identificar en esas diapositivas que tiene que ver con Asobime. Como ya estamos un poquitico cogidos del tiempo, les propongo continuar con este tema mañana pensando en un liderazgo cuántico para Asobime. ¿Y por qué? Porque según lo que entendí de la propuesta de Luz Patricia respecto al liderazgo cuántico, en el liderazgo cuántico es las mismas personas con la experiencia, con la vivencia que van surgiendo. Y eso está sucediendo en Asobime. Van surgiendo y como ya conocen el grupo de las personas a las que representa o por las que va a actuar o por las que va a intervenir o las que va a acompañar, entonces ya empieza a ejercer un liderazgo cuántico. Ella mencionó ahí la ayuda mutua, basado en ayuda mutua, basado en empatía. Entonces ahí es cuando, según la caja, el gato de Schrödinger que nos hablaba Fanny, ya estás metido en la caja. O sea, tú eres el gatico y estás con otros gaticos, pero ahí metidos en la caja. Si alguien cierra la caja, solamente los que estamos ahí, en este caso en Asobime, somos los que sabemos cómo funcionamos, qué hacemos, para dónde vamos, qué camino vamos a coger. Y ahí a veces hay líderes de horario, a veces hay líderes de organización, a veces hay líderes tecnológicos, a veces hay líderes para consolar o para, etcétera. Entonces, escuchamos a Juan Ramiro y espero que, sobre todo Luz Patricia, nos acepte la invitación para mañana, porque sería con base en las mismas de diapositivas de hoy. Osvaldo Zúñiga está haciéndole una petición a Luz Patricia. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Claudia, no, me parece que acabas de poner un ejemplo, independiente que sea Asobime o no, acabas de poner un ejemplo magnífico que me ayudó a aclarar mucho, pues me ayudó como a visualizar una cantidad de ideas que tengo con respecto a la cuántica, porque estas inquietudes no se me despertaron hoy por Luz Patricia, sino que yo las vengo cuestionando sin haber entrado mucho en lo de la cuántica, las vengo teniendo desde hace algún tiempo, pero me parece muy importante cuando tú hablas del liderazgo de Asobime, porque entonces sí, claro, es que el liderazgo no solamente lo ejerce aquel cuerpo material
que nosotros podemos ver y palpar, sino que también existe la posibilidad de que hayan elementos, seres inmateriales que permitan precisamente ese liderazgo desde allí. Entonces, desde cuando tú hablas de ese liderazgo inmaterial, es cuando entonces, y precisamente desde la cuántica y la filosofía, empieza uno a entender qué es Dios, para esa idea de Dios para muchas personas, ¿cierto? Porque entonces viene un liderazgo inmaterial que es indudable y que tú no lo puedes negar, ¿cierto? Y eso solamente se concibe si tú lo concibes desde una teoría, para mí, lo voy a decir, para mí, tan profunda, tan profunda y difícil de entender como es la teoría de la cuántica, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias por ese aporte. Bueno, no sé quién más quisiera también. Luz Patricia, te escuchábamos. ¿Me lees, por favor, lo que escribieron en el chat, Claudia? Sí, dice Osvaldo Zúñiga, liderar lo que si podemos compartir las diapositivas. Bueno, Claro y que dice sí. Olga dice, liderar lo propio siendo sensible a la sincronía, a la conexión empática que da fluidez a los propósitos. Se facilita cuando se conciben los lazos como energía que fluye. Ay, vea, Olga, con este aporte que está haciendo, voy a volverlo a leer, porque la verdad dice, liderar lo propio siendo sensible a la sincronía, a la conexión empática que da fluidez a los propósitos. Se facilita cuando se conciben los lazos como energía que fluye. Y yo pensaba compartir, como para cerrar el GPS de hoy, pero ya Olga lo dijo, empato con la frase de nosotros, con nuestro lema, el de Thomas Jefferson. ¿Quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Esa persona que de Asovime, que te escucha, que te acompaña, que te invitó, está haciendo un liderazgo cuántico, porque es un liderazgo personalizado, empático, sensible. Entonces, muchísimas gracias, Olga, porque esos son los lazos que debemos fortalecer para desarrollar este tipo de liderazgo en nosotros. Luz Patricia, te escuchamos. Gracias. No, en primer lugar agradecerle pues a los que han compartido sus inquietudes. Me parece muy lindo que que nos concibamos no terminados en el tema, ¿cierto? En primer lugar, cuando yo inicié decía, no soy experta, estoy compartiendo con ustedes algo como hacemos en Asovime, no desde la profesionalidad, sino desde el deseo de compartir. Y mi gran deseo es suscitar inquietud, curiosidad, despertar interés por el tema. Como decía Fanny, efectivamente sí existen experimentos serios, no de garajes, sino de grandes científicos que le están metiendo el cuento a esto y que ya se habla de tecnología a punta de la física cuántica, eso es una realidad, la física cuántica es un hecho. Que se atribuya o no, que se traiga o se importe de por allá para el mundo psicológico el tema cuántico, pero en realidad uno, en la medida en que uno va experimentando esa empatía, esa correlación entre cuerpos, mentes y corazones, uno sí ve que existe la posibilidad de que emerja un liderazgo diferente para lo que viene para el mundo. La pandemia y lo que viene, que seguramente traerá más dificultades para el mundo como ha sido establecido hasta ahora, y vendrá un cambio que quizás nos toque ver o puede que no nos toque verlo, ¿cierto? Pero el punto mío sí es ser profeta de esperanza, porque yo sí estoy viendo emerger en algunos jóvenes con los que he tenido contacto, líderes completamente desinteresados, que sí están buscando lo que el mundo necesita y no sus propios intereses, líderes que vienen cargados de empatía, no comprada ni impuesta ni forzada, sino que realmente vienen con un chip diferente, y confío en que el mundo va a tener líderes nuevos, líderes diferentes,
y el sistema como ha existido hasta ahora va en decadencia, y como los grandes imperios que llegan a ese espacio de decadencia, aparece un resurgir con novedades, y yo creo que en lo que viene para nosotros está así. Aunque nos toque quizás la parte tormentosa, caótica y difícil, yo confío y tengo plena esperanza en que las nuevas generaciones vienen con un chip diferente, con no todos, porque ustedes saben que siempre habrá los que sí, los que no, los de la mitad, en fin, pero no se puede generalizar. Sin embargo, yo sí creo que está emergiendo en el mundo una nueva forma de liderar basada en la sintonía, en la sincronización de verdaderos valores, principios, intereses, emociones, una vibración distinta, que es lo que necesita el mundo. Yo he podido comprobarlo y les voy a contar dos ocasiones. Una, cuando yo estoy con buena vibración, estoy con actitud mental positiva, emoción tranquila, estoy sosegada, voy a hacer alguna diligencia, me llama la atención cómo todo fluye, todo se va dando, todo va resultando, las cosas se van dando solitas. Cuando estoy de mala vibración, cuando estoy negativa, un poco enojada, lo que sea, encuentro una cantidad de bloqueos y obstáculos en el camino, y me doy cuenta de que mi vibración genera o crea mi realidad. Y por otro lado, que he tenido la experiencia de compartir físicamente el dolor de alguien que, estando en Bogotá, antes de morir, sintió unos dolores específicos en el cuerpo que yo acá en Medellín lo sentía. La empatía no solamente es intelectual o esta empatía, la telepatía, me refiero a la telepatía, sino que físicamente sí existe una correlación. Y si existe entre dos cuerpos, una persona que estaba en Bogotá y yo acá en Medellín, y viví exactamente lo mismo que él estaba viviendo en las horas de su muerte, también creo que en los organismos políticos y económicos se pueden compartir y correlacionar los sucesos. Entonces, pero todo esto genera en cada uno una curiosidad, una inquietud. Yo les digo que traje este tema porque estoy comprobando en mí muchas cosas de las que leo que me bajan de la mente al corazón y a la vida. Y eso es lo que me hace dar testimonio, y que tengo una esperanza infinita en que está emergiendo para el mundo un nuevo tipo de liderazgo que nos va a traer cambios maravillosos. Bueno, yo les agradezco su participación, su presencia, y quedamos tocados para continuar mañana. No sé si aceptan, si están de acuerdo, si lo desean. Yo Quisiéramos acepto, escuchar. yo acepto, Muchas aprobado. gracias, Luz Patricia, muy rico. Yo también Antes, acepto. antes de despedirnos, si alguien Qué más quiere bueno, compartir Patricia, qué algo, impresión. una reflexión, pues tampoco tenemos que estar como tan ceñidos con el tiempo. Bueno, vamos a escuchar a Juan Ramiro, y si alguien más quiere compartir, qué bueno. No, yo vuelvo y agradezco a Luz Patricia porque nos ha traído nuevamente un tema álgido. Es uno de esos temas difíciles de tocar, pero que me parece que el foro que se crea en Asubime es apropiado por lo menos para iniciarnos, ¿cierto? Entonces, me parece muy bien y agradezco pues su profesionalismo para presentarlo en la manera que lo presenta, porque no nos da por hecho que las cosas sean, sino que nos da la oportunidad de nosotros abrirnos para tener como más inquietudes. Yo siempre pienso que cuando yo era docente, lo que buscaba en mis alumnos no era darles la información, sino crearles las preguntas para que ellos siguieran informándose, ¿cierto? Seguir investigando y demás. Entonces agradezco mucho a Luz Patricia por eso, y obviamente quiero que el tema siga. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Si alguien más, qué bueno escucharlos, pueden abrir el micrófono. Saludos a todos, a Alexei. todas, a Luz Patricia, a Juan Ramiro, a Ana, a Julia. ¿Quién se me escapará por saludar? No quiero que se me escape nadie. Quiero darle la bienvenida a Oswaldo. Hace un ratito recibí una llamada de él. Teníamos la línea telefónica un poco en stand-by, y la hemos vuelto a
recientemente activar. Y bueno, pues dándole la bienvenida a Oswaldo, de pronto si quiere presentarse. Oswaldo nos contacta desde Turbo, creo que recuerdo, ahora de pronto me corrige si me equivoco. Y nada, pues decirle a Oswaldo que ese es un espacio para encontrarnos entre iguales, donde reflexionamos en torno de temas de la salud mental, y hoy pues Luz Patricia nos trae un tema muy interesante. No, yo creo que mis intervenciones sobre el tema, para no alargarlas mucho, quisiera hacerlas mañana. Quisiera como distinguir entre dos cosas. Me parecen, de momento, creo que interesante mencionar que es claro de que son tiempos que requieren otras maneras de liderazgo, ¿cierto? Y para mí también es muy claro de que de muchas maneras Asovime es ese lugar donde también pueden confluir esas características que requieren este tiempo, porque pues primero yo creo que nos atraviesa lo humano, y a través de lo humano se tiene una mirada, yo creo que más sensible de la realidad. Yo creo que cuando lo humano se pone en el centro, las cosas es más fácil darles un sentido. Y claro, creo que hay varias tela por cortar. Agradezco mucho la propuesta que trae Luz Patricia. Y nada, pues bienvenido Oswaldo, y mencionará, ¿quién me faltó por mencionar ahora? A Fanny, a Olga y a Julia quizás. Un abrazo para todos, para todas. Gracias, Juan gracias, Alexei. Qué rico verte por acá y muy expectantes de lo que nos puedas aportar mañana. Mira, Oswaldo anda en la moto, ¿no? Tremendo. Ah, bueno. No, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta. Osvaldo, ¿quisieras darnos un saludito y contarnos algo de ti? Bueno, sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Osvaldo Zúñiga. No en Turbo, estoy en Carepa, Antioquia, Urabá, antioqueño. Soy bipolar de hace bastante tiempo. De los 16 años, ya tengo 33 años. ¿Qué más? Crisis de manía, solo manía, hospitalización y todo. Y pues ya conociendo bastante la enfermedad, y pues asistí a Sovivar. Y no, pues creo que el que vive esto llega a un momento en que conoce bastante del tema. Y todos estos temas de cuántico y todo, tú sabes que a nosotros nos gusta todo esto, nos llama mucho la atención. Somos muy dados al aprendizaje y somos inquietos en esas cuestiones de como la mente. Sabemos que la mente tiene mucho poder, y bueno, también me ha gustado que has mencionado algo de Jesús, que Jesús es el maestro, y ese punto me parece muy importante también. Soy cristiano también, soy adventista del séptimo día. Y bueno, y espero seguir acompañándolos. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Qué bueno, entonces, que en este GPS nos hayamos dado la oportunidad otra vez de reunirnos. Me despido hasta mañana. Recordemos que ya los GPS virtuales van a ser solo sábado y domingo. Entonces, esperamos que mañana nos podamos reunir de nuevo. Y me despido con la frase de Thomas Jefferson: ¿quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Hasta mañana.